Cuando una persona es consciente de que puede elegir lo que piensa y que lo que piensa afecta a lo que siente y que tu forma de sentir, lógicamente, va a tener un impacto en tu forma de actuar y por consiguiente en los resultados, en ese momento, poquito a poco, va ganando su libertad. Pero no olvidemos, como dice ese texto tan extraordinario, el Dhammapada, que el mayor conquistador es quien se conquista a sí mismo. La conquista de uno mismo se gana día a día. La libertad es una conquista diaria, ¿no? Entonces, lo primero, eso. Por tanto, cuando tú veas que un pensamiento tuyo te está generando ira, resentimiento, frustración, sensación de impotencia, sensación de desesperanza, culpa o vergüenza, ese pensamiento tienes que sustituirlo por otro. No sentir culpa y no sentir vergüenza no quiere decir no sentir arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario, pues no seríamos psicópatas o sociópatas. Pero la culpa es una forma de autoagresión y la vergüenza es una forma de autoanulación. Entonces, cuando tú veas un pensamiento de estos, en lugar de decir, voy a seguir pensando, como siempre te paras y dices, esto es una energía que está moviendo todo lo que sucede en mi vida. No luches contra el pensamiento, lo que se resiste persiste. Cámbialo por otro, di stop y busca un pensamiento que sea diferente. Un pensamiento que de alguna manera oriente tu atención y tu vida mental en otra dirección. Y entonces, a base de repetirte ese pensamiento, pero vamos, un pensamiento que no sea como el lado izquierdo, es decir, cometo un error, y yo puedo decir, soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. Yo automáticamente me siento como un fracasado, con lo cual baja mi autoestima, cada vez tengo menos confianza en mí mismo. Pero si yo noto que voy a decirme, soy un fracasado, lo cambio y digo, solo las personas valientes se atreven. Solo las personas valientes se atreven. Pero en lugar de decirlo como un papagayo, solo las personas valientes se atreven, solo las personas valientes se atreven. Muy de hemisferio izquierdo. Utilizo mi cuerpo, utilizo mi tono, utilizo mis gestos. Digo, solo un valiente, una valiente se atreven. Y me mantengo ahí. Y de ahí no me mueve ni el tato. No me mueven ni con una grúa. Porque yo sigo. Empezaré a sentirme más valioso, más capaz. Tendré más decisión, más determinación y empezarán a pasar cosas absolutamente inimaginables. ¿Qué ocurre? Que no somos conscientes del poder del pensamiento. Yo es que me quiero sentir mejor. Sí, claro. Pero ¿cómo te vas a sentir mejor si te estás machacando? Piensa de otra manera y te sentirás de forma diferente. Es muy difícil gestionar directamente el sentimiento si no vas o por el pensamiento o por el cuerpo. ¿Qué pasa si digo yo soy yo? Y no hablo de mis circunstancias, que me convierto en un prepotente. Sean las circunstancias que sean, me es igual, porque yo soy. Pero si yo quito el yo y digo yo soy mis circunstancias, ¿qué quiere decir? Que en ese momento tomo el papel de una víctima. Todo lo justifico. Es que, mira que, hay que. ¿Cuál creo que es el problema hoy en día? Efectivamente, hoy tenemos más posibilidades que nunca. Creo que es muy fácil quedar apegado en el papel de una víctima. En pensar que las circunstancias todo lo determinan. ¿Tienes las circunstancias adecuadas? Te irá bien. ¿No tienes las circunstancias adecuadas? No te irá bien. ¿Y qué pasa con esas personas que con las mejores circunstancias no les va bien las cosas? ¿O qué pasa con aquellas que con las peores circunstancias sí les va bien? Que tendemos a ignorarlas. Y decimos, es la excepción que confirma la regla. No, una excepción nunca ha confirmado una regla, siempre ha desafiado una regla. Pero nosotros necesitamos hasta un lenguaje para bloquear hasta qué punto es fácil quedar atrapado en el papel de una víctima. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, que es mucho más fácil tirar por el camino de la víctima que tirar por el camino de esa persona que dice,
mira, no sé si lo conseguiré, pero desde luego voy a poner todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. ¿Y qué ocurre? Que antes o después lo consigues. La transformación es un tipo de cambio muy particular, es un cambio radical, es un cambio en la raíz. Por tanto, ¿qué está en la raíz? En la raíz de todo está cómo te ves, cuánto te estimas, de qué manera te aprecias. Y por tanto, la transformación, para mí, no es el hecho de hacer algo diferente, es el hecho de descubrir la realidad de quién eres. Por ejemplo, en Reinventarse, tu segunda oportunidad, utilizaba una metáfora que es muy conocida, que es el paso del gusano a la mariposa. Un gusano y una mariposa son el mismo ser, pero tienen distinta forma de ser y de estar. El gusano se arrastra, la mariposa vuela. El gusano es un animal terrestre, la mariposa es un animal celeste. Sin embargo, el ser es el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha habido una transformación, un cambio en la raíz. La potencialidad que el gusano tenía, una potencialidad de volar, en la mariposa ya no es potencia, es hecho, es real. Por tanto, lo más importante es el viaje interior, porque cuando pasemos esos nubarrones que tanto nos confunden y nos demos cuenta que nuestra naturaleza no es la nube, sino el sol, no es la oscuridad sino la luz, no es el frío sino el calor, a partir de ese momento todo cambia. Cambia tu forma, no solo de verte, sino de ver a los demás, tu forma de ver el mundo. Cambia cómo te sientes, empiezas a tener una alegría, una serenidad, una confianza que previamente eran absolutamente imposibles para ti. Y empiezas a tener una serie de actuaciones que irradian una fuerza que previamente para ti era impensable. Por tanto, yo creo que de las tres grandes preguntas que el ser humano se hace, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, la que lo contesta todo es la de en medio, quién soy. Porque si tú descubres quién eres, sabrás inevitablemente dónde vienes y hasta dónde puedes llegar. Vamos a ver, las personas cambian a través de experiencias. Y las experiencias que más nos cambian son las experiencias en las que nos sentimos valorados, acogidos, queridos, acompañados. Y esas experiencias tienen un poder transformador extraordinario. El tema, lo importante es encontrarte con personas que te saben mirar con esa mirada apreciativa, que te saben valorar con los ojos, con el rostro, con la palabra, con el gesto. Esto tiene un poder increíble. O sea, yo no he visto nada que tenga un poder transformador más brutal que la capacidad de expresar amor. Totalmente. Porque hay personas que sencillamente no es que no se sientan amadas, es que creen que no merecen ser amadas. De hecho, hay una situación que es verdaderamente paradójica. Imaginemos unos niños pequeños que están en una familia y, bueno, es una familia con una gran disfuncionalidad. Imagínate, todas las frustraciones las pagan incluso físicamente con esa criatura inocente. Y llega un momento en el que esa criatura llega a pensar sorprendentemente que si la tratan así es porque hay algo defectuoso en ella. Fíjate qué tremendo que junto al dolor que genera no sentirse querido e incluso recibir violencia física, se añade, la mente añade un elemento de culpa. Si me tratan así es porque lo merezco. Claro, cuando esa persona de repente se encuentra con alguien que la trata como merece ser tratada, con toda la dignidad que merece ser tratada, lo primero que le genera es un shock. Algo aquí no está bien. Pero claro, si esa cercanía sigue presente, si esa mirada apreciativa sigue presente, llega un momento en que empieza a cambiar cosas en el interior. Se liberan nuevas hormonas, se forman nuevos circuitos, se van desvaneciendo, van languideciendo viejos circuitos que han tenido a la persona secuestrada en un mundo afectivo, lleno de sufrimiento, un mundo en el que esa persona no merecía para nada estar.
¿Tú para qué tienes la pierna izquierda, Sergio? Para que con la derecha vayan a juego. ¿Tú echarías en falta no tener la pierna izquierda? Sí. Luego tu pierna izquierda sirve para algo. ¿Y tu pierna derecha? Es decir, gracias a que tenemos, no todo el mundo tiene esa fortuna, las dos piernas, podemos manejarnos con cierta soltura. Hay algunas personas que gracias a que tienen sus dos piernas pueden correr, pueden saltar, pueden bailar, etcétera, etcétera. Luego, no hay ningún problema en que tengamos dos hemisferios. ¿Qué hace cada hemisferio y dónde está el problema? El hemisferio izquierdo es un hemisferio totalmente vinculado con el conocimiento concreto y específico y con la evolución tecnológica. Es decir, el hemisferio izquierdo está increíblemente conectado con el movimiento de las manos. Tú fíjate que yo cuando hablo no puedo dejar de mover las manos. Hay una región en el cerebro, es una región apasionante, donde se conecta el movimiento de las manos con la palabra. El hemisferio izquierdo ha sido la clave para todo el desarrollo científico y técnico del que hoy en día disfrutamos. Tenemos estos micrófonos porque tenemos hemisferio izquierdo. Estamos en este lugar tan bonito porque tenemos un hemisferio izquierdo. Puedo hablar porque tengo un hemisferio izquierdo. Puedo elaborar conceptos, explicar lo que es el hipotálamo porque tengo un hemisferio izquierdo. Puedo distinguir mi micrófono del tuyo porque tengo un hemisferio izquierdo. Puedo entender que hay un pasado, un presente y un futuro porque tengo un hemisferio izquierdo. Es el hemisferio de lo útil. Es el hemisferio del conocimiento. Es el hemisferio del lenguaje y la matemática. Ahora bien, ¿para qué sirve el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es el gran olvidado. Es como ese joven, esa joven que están en el colegio, que no se enteran en la clase de matemáticas o en la clase de lengua, pero que de alguna manera en sus ratos libres despliegan una imaginación extraordinaria a la que nadie hace caso. Por ejemplo, Albert Einstein. ¿Qué hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho está especializado en varias cosas. Si al hemisferio izquierdo le interesa en un bosque solo cada árbol en particular y es incapaz de entender qué es un bosque, es decir, los árboles no le permiten ver el bosque, el hemisferio derecho ve el bosque y la conexión entre los árboles. No le interesa tanto si esta es una secuoya, es un abeto, es un pino o es una encina. Lo que le interesa es saber cómo están conectados. El hemisferio izquierdo funciona con reglas fijas, con estructuras rígidas. El hemisferio derecho está interesado en saber lo que hay más allá de esas estructuras, qué hay más allá de la línea que marca el horizonte. El hemisferio derecho está ultra especializado en navegar en la incertidumbre, mientras que el hemisferio izquierdo le obsesiona la certidumbre. Es decir, la naturaleza nos ha dado dos hemisferios para que, llevándose bien, podamos sobrevivir, adaptarnos y progresar. ¿Dónde está el problema? El problema está en nuestra obsesión por todo lo que representa el hemisferio izquierdo y nuestro olvido del hemisferio derecho. Fíjate, cuando un niño entra en el colegio, un niño pequeñito, va aprendiendo letras y números, hemisferio izquierdo, va aprendiendo a hablar, hemisferio izquierdo, va aprendiendo la tarea de mañana, lo que tenías que haber hecho ayer, lo va aprendiendo, perfecto, ningún problema. Pero también se le enseña a jugar, a descubrir, a manejar plastilina, a hacer sus pequeños dibujos, a manejar cosas en el espacio, a descubrir, a explorar, a desarrollar su imaginación, hemisferio derecho. Ahora bien, llega un momento en el que pasa a siguientes fases
en el proceso educativo y todo lo que es imaginar, emprender, jugar, descubrir. Por favor, aquí hay que ser serios. Que te vas a dedicar a... No, hombre, no. Te morirás de hambre. Tienes que buscar algo serio. ¿Y entonces qué ocurre? Que el hemisferio izquierdo, de tanto que se le cuida, se convierte en prepotente. Y llega una persona ya adulta que tiene que hacer frente a un problema. Claro, el hemisferio izquierdo intenta encontrar una respuesta a ese problema, pero el que tiene la solución es el derecho. Pero como no le escucha, no resuelve el problema. Y entonces, ¿qué dice? El problema es irresoluble. No olvidemos que el hemisferio izquierdo es la base de la autoconsciencia, del darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Y el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. El hemisferio derecho no tiene centros del lenguaje, salvo en algunas personas, con lo cual lo que descubre lo manda con un mensaje que no es verbal, no es intelectual, no es conceptual, son sensaciones, son intuiciones, son imágenes, a las cuales no hacemos ni caso. ¿Por qué? Esto es uno de los grandes descubrimientos del profesor Antonio Damasio, al que tengo un gran afecto. Antonio dio mucho peso a los mapas de los sentimientos, entre ellos el cíngulo anterior, que es esta zona de aquí, y la ínsula de Rael, que no la podemos ver porque está oculto, es el lóbulo oculto, el quinto lóbulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se produce un cambio en el cuerpo, un cambio químico, lo que nosotros llamamos emociones, las emociones no existirían sin cuerpo, los mapas de los sentimientos han de generar una experiencia consciente de qué es eso. Y si yo a la persona le he dicho que lo que iba a vivir era una cosa apasionante, esos mapas de los sentimientos con la información que le he dado dicen, ¡oh! Adrenalina, ¡qué maravilla! Y la sensación es fantástica. Pero si les he dicho que lo que iban a experimentar era una cosa peligrosa, la misma hormona genera una vivencia distinta, lo cual quiere decir que muchas de las emociones que experimentamos son creaciones propias en base a cómo interpretamos la realidad. Quien ante la incertidumbre dice, vaya peligro, empezará a liberar adrenalina y sobre todo cortisol. Y el propio mapa de los sentimientos, esta reacción corporal dirá, ¡buf! Está claro que esto es peligroso. Pero si ante la misma incertidumbre la persona dice, aunque no lo veo, aquí hay una oportunidad oculta y la voy a encontrar, liberará desde luego adrenalina, no liberará ni mucho menos la misma cantidad de cortisol, y los mapas de los sentimientos por retroalimentación dirán, efectivamente, noto cómo mi cuerpo está deseando, por decir una manera, encontrarse con esa situación. Por eso es tan importante que sepamos hasta qué punto nuestra manera de pensar no solo afecta a nuestra forma de sentir, sino afecta a lo que sucede en el cuerpo. Es impresionante. Y cómo lo que sucede en el cuerpo puede ser reinterpretado para que nosotros la experiencia que tengamos sea una experiencia favorable. Por eso, cuando a un dolor real le das un sentido, el dolor se mitiga enormemente. Cuando es un dolor que para ti carece de sentido, el dolor aumenta. Por tanto, lo que se añade es una creación propia. Esto es una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo puedo crear mis propios estados afectivos, independientemente, o al menos no tan dependientemente de las circunstancias en las que yo en ese momento me encuentro. Hubo un neurocientífico norteamericano llamado MacLean que tenía una granja en la cual criaba caimanes, criaba una variedad de monos y criaba unos roedores que son los roedores, digamos, más primitivos. Y él se dedicaba, bueno, a hacer autopsias de estos animales y estudiar sus cerebros. Entonces él creó un concepto por el que fue muy criticado
Él hablaba del cerebro triuno, es decir, 3 en 1, llamado también el cerebro de MacLean. Entonces él hablaba de que había 3 cerebros que se habían ido superponiendo uno encima del otro. Entonces, los primeros que aparecen son los reptiles. Los reptiles tenían una región que es el hipotálamo, que era la que fundamentalmente dirigía sus vidas. El hipotálamo en el cerebro es una estructura muy pequeña, tiene el tamaño de un guisante, estaría localizada justo aquí, en esta zona, y el hipotálamo era una estructura que de alguna manera lo que buscaba era exclusivamente la supervivencia. Entonces era todo aquello que gestionaba labores vitales, funciones esenciales. ¿Qué ocurría? Que eran reacciones tremendamente rápidas, tremendamente agresivas, tremendamente automáticas. Reacciones que no estaban asociadas a un comportamiento, digamos, afectivo, a la generación de vínculos. Por eso, los reptiles, que son los que de alguna manera representan fundamentalmente a los dinosaurios, pues esos reptiles no generan vínculos afectivos. Eso es curioso, es decir, los reptiles no generan el tipo de conexión que puede generar un mamífero con sus crías. Entonces, ¿qué ocurría? Que, lógicamente, este era un sistema muy primitivo. Entonces, los reptiles evolucionaron a los llamados paleomamíferos, mamíferos primitivos muy parecidos a los que tenía el doctor MacLean en su finca, ¿no? Y estos paleomamíferos desarrollan otra estructura que es lo que se llama sistema límbico, que sería esto como una parte circular. Limbo en griego quiere decir anillo, tiene forma de anillo. Y el sistema límbico tenía una gran ventaja, que es que permitía modular lo que ocurría. Es decir, de alguna manera las reacciones no eran tan violentas, eran más finas. Era como pasar del blanco y negro a los colores. Y además el sistema límbico ofrecía una ventaja que no ofrecía el hipotálamo, el cerebro reptiliano, que es hipotálamo y tronco del encéfalo, que era la capacidad de generar vínculos. Tengamos en cuenta que los vínculos afectivos son esenciales en la supervivencia. Pongamos un ejemplo. La especie más hábil cazando, ¿cuál crees tú que es a nivel de tierra? El humano. Quitando el humano. O sea, ¿cuál es el animal que es capaz de cazar con mayor eficacia? Es decir, si consideramos el número de intentos, es el animal que tiene el mayor número de éxitos. No lo sé, pero uno que caza en red, seguro. Exacto. Es decir, muchas personas creen que son las leonas. Las leonas son las que cazan en pack. No, no son las leonas. Las leonas pueden tener aproximadamente un 40% de éxito cuando intentan abatir a un antílope, a un ñu o a una cebra. Son los licaones. Los licaones son los perros salvajes africanos. Es prácticamente imposible salvarse de un ataque por licaones. ¿Y por qué son tan extraordinarios? Por su nivel de conexión. Por ejemplo, si hay un licaón que está enfermo, él va en el grupo, no le abandonan, pero no le dan una tarea que él no pueda cumplir. Cuidan de él, aunque él no pueda cazar. El grado de vinculación de los licaones es lo que se considera elemento clave en la supervivencia de estos animales y en su capacidad increíble de cazar. Pues el ser humano todavía tiene una mayor capacidad de conectar porque el cerebro humano es hipersocial. Y en esta hipersociabilidad el sistema límbico tiene mucho que hacer. Pero seguimos avanzando y los paleomamíferos, estos mamíferos más primitivos que ya generaban vínculos entre ellos, que ya modulaban mejor sus reacciones, evolucionan creando una capa arrugada que es la corteza cerebral. Una vez una persona me preguntó, oiga, ¿por qué la corteza cerebral está arrugada y no está lisa? Y le dije, porque si estuviera lisa, tendríamos la cabeza de un piano de cola. ¿Cómo puedes salir tú por el canal del parto con una cabeza como un piano de cola? Se tiene que arrugar. Y entonces al arrugarse cabe en la cavidad craneal. Entonces, ¿qué ocurre con la corteza cerebral? La corteza cerebral está tremendamente conectada con el sistema límbico. Ahora bien, el sistema límbico fue anterior a la corteza cerebral.
Por tanto, en situaciones de peligro, quien va a decidir lo que se hace no es la corteza cerebral, es el sistema límbico. Pero previo al sistema límbico estaba el hipotálamo. El cerebro reptiliano es parte del cerebro reptiliano. Es decir, en situaciones de mayor peligro todavía, ¿quién va a tomar el control? Ese humilde centro, grupo de núcleos, del tamaño de un guisante, va a decidir lo que hacemos. Por eso, cuando una persona se siente en una situación de muchísimo peligro, las reacciones que tiene son hipotalámicas y puede hacer cosas que cuando recupera, digamos, la conciencia habitual, dice, ¿cómo he podido hacer esto? Claro, cuando una persona está en modo hipotalámico, su fuerza es descomunal. Puede romper de un puñetazo una puerta, puede levantar cosas que es imposible de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo depende de cómo gestionamos la presión. Si una persona puede gestionar bien la presión, la cooperación entre el cerebro emocional y la corteza cerebral le permite tomar una decisión que, teniendo un componente afectivo, no pierde la racionalidad. Pero si la presión es excesiva y la persona no sabe manejarla, la racionalidad desaparece y solo hay emocionalidad, lo cual puede ser muy peligroso. Y si se llega a un nivel todavía mayor de sensación de peligro y de incapacidad, sensación de incapacidad de poderlo gobernar, el que toma el control es el hipotálamo y entonces esta persona es peligrosa. El hipotálamo no se encarga de cosas que son tan modernas. El hipotálamo es muy antiguo, el hipotálamo se le calcula unos 350 millones de años. En los estudios de cráneos de tiburones de aquella época ya se ve el espacio en lo que se llama, son moldes que se hacen del encéfalo, utilizando la forma interna del cráneo, ya se ve lo que probablemente era la región del hipotálamo. El hipotálamo, esto de las redes sociales se le queda un poquito ancho. O sea, imagínate hace 350 millones que le dijeras a un tiburón primitivo, le voy a hablar a usted de las redes sociales. Bueno, no te daría tiempo a contestar porque ya te habría comido, ¿no? Pero de todas maneras, al hipotálamo lo que le interesa es la homeostasis. La homeostasis quiere decir el cuidado del equilibrio interno, que las cifras de sodio y potasio sean las adecuadas para que la célula funcione bien, que la temperatura sea la adecuada, ya que si la temperatura es más alta de lo normal, los procesos bioquímicos se paran. Le importa la faceta sexual. ¿Por qué? Porque necesitas proyectar tus genes en las siguientes generaciones, lo que es la reacción frente a un peligro. Es decir, son funciones básicas. Él está muy alejado de las adicciones. Entonces, si está alejado de las adicciones, vamos a pensar juntos, Sergio. La adicción, sea la adicción al juego, la adicción a la pornografía, la adicción a las redes sociales, cualquier forma de adicción, entendiendo por adicción no que te guste algo, sino que no puedes vivir sin ese algo, es un apego. Si te das cuenta, las adicciones están asociadas con un componente profundísimamente emocional. O sea, no es una persona que diga, tengo una adicción. Tengo una adicción, háblame de esa adicción. Pues mira, mi adicción no, es algo como que le lleva, ¿no? Por tanto, ya podemos localizar el sitio donde se generan el sistema límbico, el cerebro emocional. Y dentro del cerebro emocional, ¿qué estructura es la que responde fundamentalmente a las adicciones? Aquí en el tronco del encéfalo, que es como un pequeño tallo, hay tres estructuras: mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y bulbo raquídeo. En el mesencéfalo hay una estructura llamada sustancia negra de Semerín. Se llama así porque realmente tiene una pigmentación y en el microscopio se ve de color oscuro. De esa sustancia negra emergen tres grandes haces. El meso, porque es mesencéfalo, mesocortical a la corteza cerebral, con una serie de procesos. El mesoestriado, que va a los ganglios basales, por eso las personas que tienen enfermedad de Parkinson no pueden controlar bien sus movimientos porque los ganglios basales, que forman el núcleo estriado, es parte de los ganglios basales, no funcionan bien porque ese circuito no funciona bien. Y el que nos interesa es el mesolímbico, de la sustancia negra de Semerín en el mesencéfalo al sistema límbico y específicamente a un núcleo que está situado en la parte anterior del cerebro que se llama núcleo accumbens. Entonces,
hay una liberación de una hormona que procede de la sustancia negra de Semerín, que es la dopamina. Cuando la dopamina llega al núcleo accumbens, se produce esa sensación de placer que puede llevar a la adicción. Y ahí es donde está el problema, en la activación sostenida del núcleo accumbens por la llegada constante de dopamina. Y el cerebro, lógicamente, intenta regular esos procesos por medio de la reducción de los receptores de dopamina en el núcleo accumbens, con lo cual se produce más liberación de dopamina para el mismo efecto. En fin, es un círculo vicioso tremendo. Por tanto, las adicciones que experimentamos hoy en día, que se ven hoy en día lamentablemente en tantos sitios, tienen que ver con el circuito mesolímbico, sustancia negra de Semerín, núcleo accumbens. Y la hormona es la dopamina. Bueno, al hipotálamo habría que comprarle un piso. Porque no puede vivir de alquiler. Porque una estructura del tamaño de un guisante, de un humilde guisante, que sea capaz de controlar toda la bioquímica del cuerpo, que sea capaz de gestionar la temperatura, que sea capaz de gestionar montones de hormonas, ya que no olvidemos que debajo del hipotálamo está la hipófisis, la glándula de secreción interna más importante del cuerpo. Esa es una estructura que sencillamente está perfecta donde está. Nosotros no tenemos un problema con el hipotálamo. El problema lo tenemos cuando tenemos lesiones en el hipotálamo. Las lesiones en el hipotálamo, los tumores en el hipotálamo, son los que dan los problemas. Por eso el hipotálamo es una estructura humilde a la que de verdad le debemos tanto como que sin ella no se puede estar vivo. Por tanto, si queremos hacer algo que nos ayude a nivel cerebral, no hay que hacer nada con el hipotálamo. Lo que hay que hacer es vivir de acuerdo a lo que somos. No somos seres reptilianos, aunque tengamos parte del cerebro reptiliano, sino vivir de acuerdo a lo que somos, seres humanos. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando no ejercemos lo que podemos ejercer de acuerdo a nuestra humanidad, al final dejamos el control de toda nuestra vida mental al hipotálamo. Fíjate que Freud, todo el mundo le conoce como psiquiatra, pero Freud fundamentalmente era un neurólogo. Él estuvo unos cuantos años trabajando en neurología y de hecho publicó varios artículos científicos muy interesantes en relación a la neuroanatomía y la neurofisiología. Y cuando él hablaba del hipotálamo, porque él era neurólogo, ahí localizó el id. El id es la fuerza salvaje del ser humano. El id es lo que hace que te lleves una puerta por delante. El id es lo que hace que cuando tienes sed hagas lo que sea necesario para beber o para comer, o es la función sexual. ¿Decía Freud que el id era malo? No, pero un ser humano llevado solo por sus instintos no podemos considerarlo en su acción, en su actuación, un ser humano. Está actuando con un nivel muy inferior de conciencia. Por tanto, lo que hay que hacer es respetar lo que hace el id, lo que hace el hipotálamo, entender que tenemos instintos, pero no dejarnos gobernar por los instintos, sino saber poner orientación a esos instintos. Bueno, el sistema límbico es una de mis grandes pasiones, lo ha sido toda mi vida, y el sistema límbico, digamos que es la fábrica de las emociones, la fábrica de esos procesos que de alguna manera nos mueven, pero nos mueven hacia adelante o nos mueven hacia atrás. Es decir, el miedo es una emoción en la que participa el sistema límbico de forma muy activa, que lo que suele hacer es que nos vayamos hacia atrás, que corramos. Pero la alegría, la ilusión, la pasión, el amor, el entusiasmo nos mueven hacia adelante. Por tanto, el sistema límbico tiene estas dos grandes polaridades: lo que te acerca y lo que te aleja. Lógicamente, al ser una estructura moduladora, hay distintos niveles de acercamiento. Hay un acercamiento que es el acercamiento insensato y hay otro acercamiento que es el acercamiento prudente. Puede haber una huida que es una huida en pánico o una huida sosegada.
serena. Por tanto, el sistema límbico es clave en el mundo emocional. Lo más importante del sistema límbico en relación a la vida humana es que el sistema límbico tiene un enorme control sobre lo que ocurre en la corteza cerebral. Hay más fibras que van del sistema límbico a la corteza cerebral que fibras que van de la corteza cerebral, nuestra parte, lo que se llama córtex, nuestra parte más moderna, al sistema límbico. Es decir, que si tienen que discutir... ¿Quién gana? El sistema límbico. Obviamente. Obviamente. Gana el sistema límbico. Entonces, hay que llevar ese tipo de modulación. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona está ilusionada, está entusiasmada, cree en sí misma, el sistema límbico abre ventanas enteras en la corteza cerebral, sobre todo en lo que se llama el cerebro ejecutivo, que es esta parte anterior, las regiones prefrontales. ¿Y qué ocurre al abrir estas ventanas, metafóricamente hablando? Que la persona se vuelve más inteligente y más creativa. La persona desarrolla un mayor espíritu emprendedor. Pero si el sistema límbico está polarizado en el punto contrario, en la negatividad, en el miedo, en la duda, en la confusión, llega a cerrar ventanas enteras. Ventanas que tienen que ver con, como comentaba antes Sergio, con la inteligencia, la creatividad, el espíritu emprendedor. Por eso una persona ilusionada es una persona mucho más inteligente que una persona asustada. Una persona ilusionada es una persona más creativa que una persona asustada. Una persona ilusionada es una persona más emprendedora que una persona asustada. El hardware puede ser el mismo, pero cómo está operando en ese momento es diferente. El gran drama, por eso a mí me apasiona tanto todo este tema, el gran drama es que la mayor parte de las personas, en mi experiencia, tienen una capacidad muy superior a la que creen. Son mucho más inteligentes, son mucho más creativas y tienen un espíritu emprendedor mucho mayor del que suponen. Pero su sistema límbico no está en el modo adecuado. Les genera dudas, les genera inseguridades, les genera miedos o activa miedos aprendidos, la famosa incompetencia o indefensión aprendida del doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania trabajando con perros. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa capacidad real del cerebro es bloqueada y la persona puede pasar por la vida pensando que es torpe, que no es capaz, que la creatividad es de los artistas o de las personas del mundo de la publicidad, que el espíritu emprendedor es de los valientes. No, está en su interior, pero tiene que cambiar la polaridad del sistema límbico. El sistema límbico, por ser un sistema que desde el punto de vista filogenético, es decir, de evolución de las especies, se formó antes que la corteza cerebral, tiene una maduración superior a la maduración de la corteza cerebral. Entonces, cuando somos chiquitines, somos fundamentalmente límbicos. Es decir, yo soy un niño y fundamentalmente estoy tocando cosas, sintiendo, experimentando, buscando la conexión, buscando el vínculo. La corteza cerebral, que es más tardía filogenéticamente, es decir, en la evolución de las especies, también es más tardía en la evolución del individuo. Y estas áreas que se van mielinizando, es decir, se van cubriendo de mielina, los axones, las fibras a través de las cuales las neuronas mandan información, van poco a poco madurando. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea sentirse seguro, sentirse acogido, sentirse querido, sentirse protegido, va a ir generando en la persona una autoconfianza, una sensación de tranquilidad y de estar en un mundo interesante, un mundo por descubrir, un mundo por explorar. ¿Qué ocurre? Que si ese niño pequeñito no siente ese calor, no siente ese vínculo, no siente esa seguridad, eso va dejando una huella en el sistema límbico. Y específicamente en un área del cerebro, llevo hablando de la amígdala desde hace, no sé, 25 años. Y todavía lo digo en todos los sitios porque a alguna persona que está en ese momento despistada, mirando el teléfono, luego le entra una crisis de angustia. Cuando yo hablo de la amígdala,
Hablo de una estructura situada en el polo frontal del lóbulo temporal. El lóbulo temporal está a la altura de las orejas. O sea, el punto exacto es una cosa un poco dramática. Lo encontraríamos si entrara una flecha por un ojo y otra flecha por un oído y se juntaran en el punto donde se juntarían es la amígdala. Claro, son amígdalas en el cerebro, se llaman igual que estas, pero no es lo mismo, porque en una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona casi se cae redonda porque entendía toda su vida, según me dijo, y ya no tenía remedio, o sea, se habían quitado de pequeño. Entonces, claro, lógicamente, yo lo repito una y otra vez a riesgo de ser cansino, pero siempre, Sergio, siempre me pasa que después una persona me dice, doctor, me las quitaron de pequeño. Digo, tranquilo, que hablamos de otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la amígdala es un grupo de núcleos y hay uno que se llama la amígdala lateral. En la amígdala lateral queda grabada esa herida. Esa herida está ahí, indudablemente está. Que esté ahí quiere decir que a partir de ese momento toda la vida de la persona va a estar marcada sin ninguna posibilidad de mejora de cambio. No. ¿Por qué? Por lo siguiente. La amígdala es controlada por una serie de estructuras, no muchas, solo unas pocas. Y una de ellas es la región frontoorbital. Se llama así porque está en la región frontal y encima de la órbita. Esta región tiene la capacidad de ir controlando la propia amígdala. Eso quiere decir que cuando uno empieza a reinterpretar su vida, cuando una persona empieza a tener nuevas experiencias, experiencias de conexión, experiencias de vinculación, etc., esa amígdala empieza a ser transformada y, por supuesto, ese circuito, que puede que se mantenga, ya no tiene por qué ser el dominante. Hay otras técnicas con dudoso efecto, el MDR, etcétera, etcétera, que pueden generar este tipo de cambio en la amígdala, pero nunca representa un veredicto. Ahora bien, los 6 primeros meses de vida son fundamentales. Fundamentales porque, aunque parezca mentira, ese niño, esa niña que de alguna manera no pueden expresar mucho porque son fundamentalmente sensoriales y emocionales, están generando su conexión con el mundo en base al afecto o falta de afecto que reciben. Los 6 meses es la etapa más importante, la podemos extender hasta 1 año, y esto es un mensaje fundamental para todos los que tienen niños pequeñitos o están en contacto con críos de esa edad, que siempre entiendan que todo lo que sea abrazarles, mostrarles cariño, que se sientan cuidados, que se sientan acogidos, está ayudándoles a tener un futuro mucho mejor. Es interesantísimo lo que se ha visto, por ejemplo, fíjate, se han hecho estudios con bebés, 3 meses, 4 meses, se les ha llevado a un lugar, podía ser un sitio parecido a este, y estaban con su madre, ¿vale? Y entonces, en un momento determinado, están interactuando con la madre, como interactúa cualquier niño pequeñito. Está interactuando con la madre y la madre tiene una consigna que en un momento determinado se va a quedar absolutamente quieta, no va a responder, se queda como paralizada y ves al niño, yo he visto los documentales, ves al niño como queriendo interactuar, pero no puede hablar, y se queda así y se echa a llorar, ¿vale? Entonces la madre, es muy poco tiempo lo que dura, puede durar 1 minuto como mucho, la madre enseguida sonríe y el niño se calma. 6 meses después, llevas a ese niño a la misma habitación y se echa a llorar. Es decir, no cabe duda que ese recuerdo queda grabado. De lo que se trata no es de eliminar el recuerdo, lo que se trata es de construir un nuevo recuerdo, un nuevo circuito cerebral que tenga mucho más fuerza que el anterior. Es posible que la huella no desaparezca, no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que se puede crear un circuito que compita y que compita exitosamente. Por eso, nunca es tarde para mejorar, nunca es tarde para creer en uno mismo, nunca es tarde para descubrir nuevas posibilidades en la vida.